Paz de Cristo, amada iglesia. Amén. ¿Cómo estamos? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Sí, amén. Gracias, Jesús, por tu exquisita presencia. Le doy gracias porque nos concede una vez más estar delante de su majestuosa presencia, cuando muchos en estos momentos están cayendo sin Cristo al infierno, y nosotros tenemos el privilegio de estar gozosos sirviendo a nuestro Rey, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Me bendice estar aquí una vez más sirviendo a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Señor Jesús y Padre de la gloria, delante de ti estamos una vez más, Padre. Reconocemos nuestra incompetencia, nuestra dependencia delante de usted. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor Jesús. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que somos es porque tú eres en nosotros, en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque cada día extiendes tus misericordias sobre nosotros, sobre tu pueblo, Padre. Por eso vivimos y existimos, respiramos, pero para darte gloria, para darte honra, con ese propósito de servir al Dios vivo. Gracias por darme vida un día más, Padre, para poderte servir, Señor Jesucristo. Gracias por tu exquisita presencia, por tu iglesia aquí presente, por los que nos escucharán a través del Facebook y las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Te doy la gloria, Señor Jesucristo, la honra y la alabanza. Someto mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser bajo tu poderosa mano, Padre. Y usted úseme como un vaso limpio, como un vaso nuevo, Señor Jesucristo. Úsame con denuedo, con poder y con gloria. Y que esta palabra caiga en tierra fértil y en corazones dispuestos, Padre, que echen mano de esta palabra cuando fuere necesario. Y que vengan y que se acerquen los que no te conocen al Dios vivo, y los que te han dado la espalda vuelvan a usted, Señor Jesucristo. Gracias y bienvenido, Señor Jesucristo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentado, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es un privilegio de verdad, iglesia y pueblo que nos escucha a través de las redes sociales, Amén. servir a un Dios vivo, a un Dios el Todopoderoso, se llama Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Ahorita que vivimos. Amén. Porque acuérdense que su pueblo, su iglesia, tenemos un propósito en la tierra. Amén. Servir a un Dios vivo, al Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, amada iglesia, me bendice ser pues un vaso en las manos de Dios. La prédica que nos ha dado Dios para este día, que me ha dado, es: tu confianza y tu descanso debe estar en Dios. Amén. ¿Cómo se llama la prédica, amada iglesia? Tu confianza y descanso debe estar en Dios, Amén. no en el hombre, en Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir esta prédica con la cita de Mateo 11, 28, 30. Descansa esta prédica en Mateo capítulo 28. Amén. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Porque son dos. Ajá. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Dice las Sagradas Escrituras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Nos está diciendo Dios que vengamos, que nos acerquemos a Él, todos aquellos que estamos cansados y cargados, agotados, desesperados, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestra salud, con todo lo que nos aqueja. Amén. Todo lo que te pase, dice Dios, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengamos a Él, postrémonos a Él, Amén. rindámonos a Él. Amén. Como dice segunda de Crónicas 7:14, primera de Pedro 5:6, y toda su palabra, que vengamos a Él, Sí, que lo amén.
busquemos mientras puede ser hallado. En Isaías 55:6 Amén. y todas las escrituras. Amén. Entonces, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice Jesucristo, no el hombre, os haré descansar. Amén. Pero llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo vas a venir a Él? Postrándote, rindiéndote a Él. Amén, renunciando al mundo. Amén. Y llevando su palabra, acercándonos a su palabra, a su presencia. Amén. 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 Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. O sea, acercarnos a Él, escudriñar la palabra, Amén. ¿verdad? Gloria a Dios. Aprender de Él dice que es fácil. Nos está diciendo que nuestras cargas son difíciles por sí solos, como carne, llevarlas. Aunque nos creamos buenos, aunque nos creamos fuertes, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aclaran el 30, porque mi yugo es fácil. Dice que es más fácil acercarse a Él, rendirse a Él, venir a Él, postrarse a Él. Gloria a Dios. Es más fácil que llevar tú por tu propia cuenta tus cargas, tus luchas, tus pruebas, tus tribulaciones. Amén. Nos está diciendo que es más fácil llevar su palabra. Pero, hermana, y entonces mis problemas, mis luchas, mis tribulaciones, mis congojas, dice Dios nos da aquí nos da el Señor el secreto, que mientras nosotros llevemos la palabra, nos rindamos, nos postremos a Él, dice que será fácil porque Él llevará nuestras cargas y será ligera la carga cuando acudimos a Él. Amén. ¿Cuándo es ligera nuestra carga? ¿Cuándo es ligera tus luchas y tus pruebas? ¿Cuándo? Cuando nos rendimos, cuando nos postramos, Amén. cuando buscamos de Él. Amén. Amén. Pero la prédica se llama Tu confianza y descanso debe estar en Dios. Amén. ¿Qué es confianza? Confianza es la seguridad que tenemos ¿en quién? En Cristo. Gloria a Dios. De que Él cumplirá sus promesas como nos los ha dicho. ¿Qué es confianza? Es la seguridad que tenemos en un solo Dios vivo y verdadero, Amén. en Cristo. ¿Qué confianza, qué fe de que Él cumplirá sus promesas que nos dice en su palabra en ti y en mí? Amén. Independientemente de lo que nuestros ojos y nuestra carne vean. Esa es confianza. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Porque la confianza proviene de la fe. ¿Sí? Como dice Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que aún Amén. todavía no se ve. Amén. Eso es la fe. Gloria a Dios. Y confianza es eso, la seguridad que tenemos en Cristo, de que Él cumplirá cada una de sus promesas en ti y en mí, Amén. Amén. aunque nuestros ojos vean lo contrario. Amén. Esa es la confianza. Pero ahora, ¿qué es descanso, amada iglesia? Así lo definí. Es el estado de paz, serenidad, tranquilidad interior, esperanza, quietud, fortaleza. ¿Sí? Sí, amén. Es decir, libertad, libre de preocupación o de culpa. Así es. Eso es descanso. Estar con la plena convicción de que pase lo que pase, venga lo que venga, aún a costa de eso, amada iglesia, tú vas a ser acreedor a tener una tranquilidad interior, a tener esperanza, Amén. quietud, fortaleza y ser libre de cualquier preocupación. Amén. Por encima, muy por encima de lo que tú estés viviendo, si tú le crees al Dios vivo al que tú le sirves. Amén. Al Dios vivo, al que vive, al que reina, al que gobierna y al que rige en los cielos, en la tierra y en cada uno de nosotros. Amén. Eso es descanso. Estar plenamente confiado, en paz, Amén. tranquilo, con esa certidumbre de que Dios nos sostiene con su mano de poder. Amén. Amén.
porque Él es el que vive y reina. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Una vez que ya entendimos que es confianza y descanso, entremos a la palabra. Salmo capítulo 52, 8, 9. Salmo capítulo 52, versículos 8 y 9. Dice las Sagradas Escrituras: pero yo estoy como olivo verde. ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿En el parque? ¿En el mercado? No. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Amén. En la misericordia de Dios, dice, confío eternamente y para siempre. Gloria a ¿Dónde Dios. resplandecerás? En la casa de Dios. Amén. En el 9, te alabaré para siempre porque lo que has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Amén. ¿No es lo que vimos? Confianza y descanso en Gloria Dios. a Dios. Estar quieto, tranquilo, con la plena seguridad y convicción de que lo obrará, que tendrá resuelto, se tiene resuelto ya tus problemas y tus tribulaciones. Amén. No sé por qué me dio este tema el Señor, pero Él no se equivoca. Él sabe lo que pasa en su iglesia, sabe lo que pasa en su pueblo. Pero un verdadero hijo de Dios va a tener esperanza, quietud, certeza de que Dios es el que tiene la victoria en nuestras vidas. Amén. Aún por muy encima de lo que tú estés pasando y estés viviendo, amada iglesia. Amén. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Habla de nuestra seguridad hacia lo que Dios nos promete, hacia sus promesas. Pero te alabaré, le decía David, le decía el rey David, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Para quién es la promesa? Para sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Aquellos que obedecen y escuchan la voz de Dios, Amén. como Samuel. Gloria a Pero Dios. no tan Amén. solo escuchan la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios no significa que queden las palabras en el aire. Significa que seamos hacedores, nos convirtamos en hacedores de la palabra Amén. del Todopoderoso. Amén. Gloria a Eso es Dios. escuchar la voz de Dios. Amén. Allí mismo, ya que andamos por allí, Salmo capítulo 56, 4. Salmo 56, 4. Dice las Sagradas Escrituras: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Porque ¿qué puede hacerme el hombre? En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Amén. Así hablaba con esa certeza, con esa seguridad, con esa plena confianza el rey David a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Dice las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Amén. El entendido en la palabra, el entendido no dice que todo, solamente el entendido. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Gloria a Dios. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. El sabio y prudente en la palabra hallará siempre el bien. Amén. Gloria a Y Dios. dice, y el sabio dice, en su corazón es llamado prudente. Amén. Dice, pero también dice aquí, el que confía en Jehová es bienaventurado. Es que bendecido. Amén. Bienaventurado es bendecido. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice el 20? El entendido en la palabra hallará el bien, el bienestar. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Es que bendecido. Gloria a Dios. Amén. Todos los que confiamos en Dios somos grandemente bendecidos, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿por
confiar, amada iglesia. Porque Dios sabe que tú y yo somos carne. Dios sabe que caemos en una debilidad. A pesar de que decimos ser hijos de Dios, a pesar de que decimos que confiamos y tenemos plena seguridad, ¿cuándo tambaleas? Cuando estás en una enfermedad, cuando estás en luchas, en pruebas, en cualquier tribulación, tambaleamos. Y allí mide Dios perfectamente que tanto tú confías en Él. La verdad. Porque cuando todo está bien, pues cualquiera sopla, ¿no? Cuando todo está bien. Ahora, hay que soplar cuando todo te parece que está perdido. ¿Te parece? Porque de antemano, fiel es el que nos llamó, fiel es el que nos sostiene. Amén. Amén. Que es Jesucristo. El entendido en la palabra y hará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es bendecido. Y ser bendecido significa que la victoria es tuya, amada iglesia, si tú le crees. Amén. El que, aquí habla de unos pocos, unos cuantos, que no todos confían en Jehová. Muchos confían en sus riquezas, muchos confían en su sabiduría, en lo que tienen, en lo que pueden hacer. Pero aquí habla Dios que con el que confía en Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 32 del 7 al 8. Segunda de Crónicas 32 del 7 al 8. Dice las Sagradas Escrituras, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 7 al 8. Dice las Sagradas Escrituras: esforzaos y animaos, no temáis. ¿Qué dice? Que no decaigas, que no flaquees. A eso le llama esforzarse. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. ¿De quién? De Satanás. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 7 al 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. ¿De quién? De las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las chanzas demoníacas, de todos los obstáculos que el enemigo te pone. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, ni de todos tus enemigos, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Amén. Dice el Señor Jesucristo en el 8: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Amén. Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías del rey de Judá. Hoy te dice que no temáis. Dice con él, o sea, con el mundo está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová vuestro Dios. ¿Para qué está vuestro Dios con su pueblo? Dice, para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. El pueblo, dice, tuvo confianza en las palabras de Ezequías y del rey Judá. Entonces, aquí ¿qué dice Dios? Que nosotros no temamos quien está en el mundo, quien confía en el mundo, pues Dios está para ayudarnos y pelear las batallas. Sí, amén. Amén. Así como el pueblo en aquellos de Israel creyó en lo que decía el rey Ezequías, en esta profecía, hoy te dice Dios que debes creer en la profecía. Porque tenemos un Dios vivo, que fue el mismo de ayer, de hoy, el de mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Jehová está con nosotros. Amén. Para ayudarnos y pelear vuestras batallas, dice el Señor. Amén. Amén. Salmo 23, 4 dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 23, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Amén. Es lo que nos dice Dios. Aunque ande en valle de sombra, de muerte. ¿Cuál es el valle de sombra? Que ya no ves la luz. Todo lo ves negro. O sea que ya tú no ves salida. ¿A poco no para el que está viviendo una situación así es un valle de sombra? Es un valle de muerte, es decir, ya hasta aquí llegué. Ya no hay solución.
todo acabó, no tengo esperanza. Caemos, le fallamos a Dios porque dudamos. Y dice el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él estará contigo, dice Dios. Amén. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es tu vara y tu callado? Tu vara representa la palabra que nos corrige. Así es. La palabra que nos da vida, que nos exhorta, que nos alinea en el camino de Dios. Esa es la vara. ¿Cuál es el callado? El callado es un báculo con un ganchito en la parte posterior, ¿sí? Que ayuda ¿a qué? A cuidar un redil. Así es. Amén. Amén. A tenerlos juntos. ¿No eso es lo que hace Dios? A través de su palabra nos cuida, nos dirige. Amén. El callado viene siendo el Espíritu Santo que nos dirige, que nos consuela. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que nos da la salida cuando no podemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es el callado. Amén. La vara es la palabra Así es. que nos redarguye, que nos exhorta, que nos dirige. Amén. 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 ¿Por qué? Porque nosotros debemos confiar en Dios y estar en Dios. Gloria a Dios. Amén. Salmo 46:10, allá adelantito, Salmo capítulo 46:10, dice las Sagradas Escrituras. Salmo 46:10. Dice la palabra de Dios. Estad quietos. ¿Qué dice Dios? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Gloria a Dios. ¿A poco te dice? Está tribulado. Desgástate pensando qué pasará mañana. Desgástate pensando que no habrá solución. No dice. ¿Por qué nos dice estar quietos? Porque Él conoce tus tribulaciones. Porque Él conoce tus luchas. Porque Él conoce lo que te quita el sueño. Él conoce lo que te desgasta. Dice el Señor, hoy te dice, estad quietos, pueblo mío, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. ¿Por qué? Porque los demás que te han visto caer, verán que yo te levantaré, dice el Señor. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y no estábamos viendo que descanso, estar en completa paz, quietud, serenidad, tranquilidad interior, aún a pesar o muy por encima de los problemas o muy por encima de las situaciones que tú estés viviendo. Así es. Amén. Amén. Eso es descanso. Y confianza es tener esa seguridad de que Dios cumplirá sus promesas, aún lo que vean tus ojos, Amén. aún a pesar de lo que estés viviendo. Amén. 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 Gloria al Señor. Yo le creo. Si eso dice su palabra, yo le creo. Amén. Amén. Isaías 26:4, amada iglesia. Isaías capítulo 26, versículo 4. Dice las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías capítulo 26:4. Por eso confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si tú, amada iglesia, no has sabido confiar en Dios, te has perdido de esa fortaleza. Amén, te has perdido de esa bendición. No dice que los que confiamos, ya habíamos visto en Salmos, que somos bienaventurados los que tenemos fe en el Altísimo. Amén. Y aquí estamos viendo que todos aquellos que confiamos plenamente a ciegas en Cristo, será fortalecido, serás fortalecido. Amén. Resistirás cualquier lucha, cualquier prueba, Amén. cualquier circunstancia, dice el Señor. Amén. Aquel que confía será fortalecido, dice el Señor. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Se renovarán nuevas fuerzas como el Amén. búfalo, como el águila. Y Amén. emprenderán el vuelo y nunca desmayaremos. Nunca nos fatigaremos. Amén. 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 Dice que los jóvenes desmayan y se cansan, pero aquel que confía en Dios jamás. Amén. Amén. Jamás. Isaías 40 del 28 al 31. Allí mismo andamos cerca. Isaías, adelantito en el 40, 28, 31, dice la palabra de Dios. Y fíjense cómo nos cuestiona Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿No has entendido? El cual creó los confines de la tierra. O sea, ¿dudas del poder y de la majestad de Dios? No desfallece, ni se fatiga el cansancio. Amén. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Amén. Él da el esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Amén. Dice el Señor, lo que yo les decía, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Ese es el Dios vivo al que yo sirvo. Amén. Pero hermana, es que yo ya veo todo negro, no veo salida. Lo dice porque tú no tienes broncas. Amén. Amén. Así es. Todos somos procesados, Amén. amada iglesia. Sí, amén. ¿Cómo vas a ser fortalecido si tú no confías en un Dios vivo? ¿Por qué desfalleces? ¿Por qué te agotas? ¿Por qué te descansas? Dice, te desgastas, dice el Señor. ¿Por qué no has sabido, no has visto el Dios vivo que tienes enfrente? Aquel que te llamó es el que te sostiene. Tú no lo has visto. Porque si tú aprendieras a confiar en mí, dice el Señor, serás fortalecido, como ya lo vimos. Así es. La pregunta es, ¿por qué la iglesia no está fortalecida? Porque no ha aprendido a confiar en Jehová, en su Dios. Amén. 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 No hemos sabido, amada iglesia, no nos han enseñado a cómo confiar en Dios. Porque ahí dice claramente, aquellos que confían, habla de unos pocos, Amén. y los que confían serán fortalecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Serán fortalecidos para resistir aquel llamado. Gloria a Dios. Para eso, para que salgas avante y con victoria en tus Gloria a pruebas. Dios. Amén. Amén. No les han enseñado, desafortunadamente, a las iglesias a aprender a confiar en Dios. Amén. Amén. Tenemos que volver a Dios. Ahora lo leo de corrido. Dice el Señor, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, ¿no ha entendido tu cabeza, iglesia? Dice el Señor. Eso nos dice. El cual creó los confines de la tierra. O sea que no es cualquiera. Tu cabeza no lo ha entendido, no lo ha asimilado. ¿Por qué vives en derrota? ¿No has entendido que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio como tú? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pues Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Amén. ¿Sí? Jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Amén. ¿Para quién es la palabra, amada iglesia? Para aquellos que confían, para aquellos que saben esperar en las promesas de Jehová. A pesar, o como veíamos en un principio, muy por encima de lo que estés viviendo y pasando. Amén. Debemos ser perseverantes, saber esperar, Gloria confiar a en Dios. Dios. Santo es Y confiar en Dios significa saber esperar los tiempos y las sazones de nuestro Dios para Amén. nuestras vidas. Amén. Eso es confiar en Dios. Y si tú confías en Dios, ya estás del otro lado, eres fortalecido.
Amén. para levantarte, para alcanzar tu victoria, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria. Jeremías 17:7. ¿Qué nos dice nuestro amado Jesucristo? Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Amén. Gloria No a Dios. ídolos, no muñecos, me hago un lado, no muñecos apestosos de papel, de madera, de lata, de cualquier cosa, de De plástico, oro. de yeso, de oro. No, ni en el hombre. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová Santo. y cuya confianza es Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice en el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. ¿Cuál es la sequía? Tus tribulaciones que tienes que pasar. Dice, y en el año de sequía no se fatigará. No te preocuparás, ni dejará de dar fruto. Amén. Y no dice que seremos como olivos Como libro. verdes, Amén. los que confiamos en Dios. Habla de esa bendición, Amén. que seremos bendecidos. Lo llama la Biblia bienaventurado aquellos que confían, aquellos, habla de unos pocos, un grupo selecto, aquellos que confían en Jehová, a pesar de lo que estemos viviendo o pasando. Amén. Amén. Dice el Señor que Él no nos da cargas más pesadas de las que podamos soportar, sino Gloria a junto Dios. con ellos nos da la salida. Santo es el Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que así es. Amén. 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 Nos da la salida, pone las herramientas para la solución de tu situación. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor, porque Él cuida de su pueblo, que confía. Él sabe quién de su pueblo, quiénes confían, porque no todos. Desafortunadamente, miles de cristianos decimos ser hijos de Dios, Déjala, dicen las verdadero, y ya en las pruebas se ve quién es quién y se ve de qué estamos hechos Así es. en las pruebas. Es como el matrimonio. Mucho amor, mucho becho, mucho apapacho cuando todo va bien, y cuando hay lana nos casamos, derrochamos, echamos la casa por la ventana. Cuando ya no, Dios les permite que desaparezca todo el dinero, ¿Ya no? se desgreñan y por un lado dice sale el dinero y por el otro el amor. Es la verdad. Así es. Esa es la verdad. A nosotros nos pasa lo mismo. Mientras yo tengo mis bienes y mis privilegios, Sirva a Dios. Dios es bueno, yo lo sirvo, Mira, pero ya cuando nos vemos probados ahí nos vemos. en esa encrucijada, ahí nos vemos. Así dice la Biblia. Y empezamos con reclamos: ¿dónde está mi Dios? Pues, y luego escuchamos al diablo: mira el Dios que vives, mira, para eso lo buscas, yo estoy mejor así. Hasta blasfemamos, llegamos al grado de blasfemar en contra de Dios. Pero dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Estaremos frondosos. Amén. Gloria a Dios. Y en el año de sequía no se fatigará. O sea que ningún problema, ninguna lucha, ninguna tribulación, ninguna contienda, nada te va a mover del camino de Dios. Nada te va a mover ni te va a apartar del camino de Dios. ¿Algo nos apartará de Dios? Vientos, fríos, muerte, infierno, cielo, tierra, nada nos va a apartar de Dios, del verdadero amor de Dios. Ni la Amén. muerte nos separará. Amén. Al contrario, yo diría que la muerte nos acerca. Claro, los esforzados. La muerte nos acercará más a Él, porque entonces ya lo podremos ver. Así es. Ahorita no podemos, pero ya muertos los verdaderos hijos ya podremos tener acceso a verlo en persona, al Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.
San Juan, amada iglesia, capítulo 14 del 1 al 3. San Juan, capítulo 14 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Amén. San Juan 14. Dice, no se turbe. ¿Qué dice Dios? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar para vosotros, dice, lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así ¿Ven? es. Cuando les dijo a sus discípulos que Él se iba a preparar morada. O sea, Él se iba a trabajar, no iba a estar acostado el Señor. Dice que Él se iba. Y dice, y vendré otra vez. Si no fuera así, yo no te lo diría. Él no miente como el hombre. Aquí voy a estar a tu lado, fiel, esposa mía. Nada, te dan la patada cuando menos esperas. O al revés, esposo mío, aquí voy a estar. Y te dan la patada cuando menos esperas. El hombre te falla. Porque al final es el hombre farsante. Pero dice Dios que Él no, que lo que nos prometió. Eso le decía a sus discípulos, que Él se iba porque era necesario ir a preparar morada, pero que vendría por nosotros para estar con Él. Amén. Iba a preparar una casa para cada uno de los que lo buscaran y fuesen fieles y lo sirvieran hasta el fin. Amén. Y que allá donde Él iba a estar, nosotros también. Si eso dice, yo le creo. Amén, gloria a Dios. A pesar de lo que el diablo diga. Así es. Si la palabra de Dios dice, eso es para aquellos varones y mujeres esforzados. Amén. Que nada los detiene. La promesa de Dios. Gloria a nuestro Padre. Romanos 8, 31, 32, amada iglesia. Romanos 8, 31, 32 dice la palabra de Dios. Del 31 al 32. Romanos capítulo 8 del 31 al 32 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Cristo conmigo y contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Si Él, nuestro Padre, dio a su Hijo en rescate por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Dice el Señor. Amén. Amén. Nadie, ni nada, si tú confías en Dios. Si tú aprendes a confiar. Y si no lo has hecho, llama al Señor que lo hagamos. Amén. Porque muchos hemos vivido la mentira, diciendo que creemos en Dios, y cuando vienen las circunstancias desfavorables, no confiamos en Él. Empezamos a reclamarle, empezamos a dudar, empezamos a agarrarnos de la greña en nuestra casa y no confiamos en Él. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Él, seremos victoriosos. Amén. De hecho, cuando permite la prueba, la victoria ya está. Ya está la salida. Porque esa es una promesa de Él. Amén. 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 Aunque tú veas otra cosa, es necesario que padezcamos. Pero ya está la victoria, solo tenemos que confiar en Él. Gloria a Dios. Porque Él nos da las herramientas, nos da la salida. Tenemos que confiar en Él. Amén. Tenemos que aprender a escuchar a nuestro Gloria a Dios. Dios. Amén. Entonces no tenemos que dudar. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Por ahí andamos cerca. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 1:12. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice aquí que decía Pablo en su ministerio.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Pablo Gloria a Dios. daba gracias a Dios en sus pruebas, en sus tribulaciones. Dice que fue apaleado, azotado, perseguido. Y dice que él aquí le reconoce a Dios, que no por él, dice en 1 Timoteo 1:12, aquí reconoce ante eso: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué pasa cuando nosotros desconfiamos de Dios en nuestras luchas y tribulaciones? ¿Qué pasa? Le estamos siendo infiel. Lo leemos. Fíjense lo que dice Pablo, y lo dice claramente. Dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Y no fue el perseguido como costal? ¿Sí o no? Fue azotado, tribulado, apaleado Pablo. O sea, pagó lo que él hacía. Pero dice, pero al final Dios le dio la victoria. Y aquí le da gracias a Dios por esas tormentas que pasó. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Habla Dios a través de Pablo que nosotros debemos dar gracias, y que es algo que nos duele hasta los tuétanos. Darle gracias Amén. por Gloria a las Dios. tribulaciones. ¿Quién de la iglesia le da gracias a Dios por las tribulaciones? Gloria a Dios. Pablo no Amén. dice: doy gracias a Dios al que me fortaleció. En la prueba. ¿Por qué lo fortaleció? Obviamente, si nosotros leemos las escrituras, toda la persecución que tuvo, fue azotado, humillado. Por eso Pablo, por esas luchas, le dio gracias a Dios. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel. Ojo, de la iglesia nadie le da gracias a Dios por las tormentas que pasan. No. Habrá uno en todo el mundo que sabe darle gracias. Si tú le dices a una iglesia religiosa: darle gracias por lo que estás pasando, dices: esta está loca, ¿de qué se fumó? Pero aquí dice Pablo que tenemos que darle gracias aún en las tormentas. Amén. Gloria a No es Dios. que no la hayamos fumado. Los religiosos dicen: ¿viste que se siente bien? La palabra dice que Pablo aprendió a darle gracias a Cristo por sus tribulaciones y persecución que él pasó, que no fue nada sencillo. Así es. Aprendió a darle gracias. Amén. Porque él sabía que si no aprendía a darle gracias y no le daba a Cristo gracias por las tribulaciones, entonces era un perfecto infiel. ¿Dónde dice? Lo seguimos leyendo. Amén. Dice: doy gracias porque me fortaleció Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Me tuvo por fiel. Amén. ¿Qué pasa cuando tú no le crees a Dios en tus tribulaciones y en tu persecución? Somos perfectos infieles. Aquí lo dice: porque me tuvo por fiel. Entonces, si nosotros no creemos en tu persecución y en mi persecución, no le creemos, somos infieles a Dios. Amén. Amén. Porque dice Pablo: me tuvo por fiel. Entonces, si no lo haces, eres infiel. Le fallas a Dios. Amén. Dudas de su grandeza, dudas de su potestad y su poder, de su majestad. Amén. Y con ese hecho tú ya pasas a ser un perfecto infiel. Amén. Eso Pablo aquí no lo explica bien. Amén. Así. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así es. O sea que Dios no va a poner a cualquiera en el ministerio. ¿Por qué muchos dan la espalda? Por cobardes. ¿Por qué se les hace pesado servir? Cobardes. ¿Por qué no quieren alinearse a los estatutos de Dios? Por cobardes, buenos para nada. Amén. Amén. Pero hermana, ya le estás echando de tu cosecha. No le estoy echando de mi cosecha. Aquí dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios. O sea que para servir a Dios tenemos que ser probados, procesados. Amén. 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 Y tenemos que ser hallados, no obstante, hallados fieles. Amén. 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 Aquí lo
Lo estamos leyendo. Sí, amén. Dice, poniéndome en el ministerio. ¿Por qué lo puso a Pablo? Porque se esforzó, confió y fue fiel. Amén. ¿Cómo se llaman estos que no se quieren someter a Cristo? Que no se quieren alinear, infieles. Que no quieren tomar el ministerio que Dios les dio y que los llamó para servirle, infieles. Porque no le creen, nunca le creyeron. Siempre vieron sus beneficios, sus comodidades. Amén. Amén. Caemos en la infidelidad. Así es. Y Pablo lo dice claramente aquí. Cuando nosotros no desempeñamos el ministerio que Dios nos entregó, los dones y los ministerios, somos infieles malagradecidos. Aquí lo estamos viendo con la palabra de Dios. Así es. Fíjense, y Pablo lo reconoce en el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así es. Amén. Muchos siguen siendo blasfemos. Aquí Pablo lo decía. Muchos siguen siendo blasfemos, perseguidores e injuriadores. Porque no toman el ministerio que Dios les dio para servir. Amén. Porque no le creen que hay un Dios vivo que es fuego consumidor para que hagan verdaderos cambios. Siguen siendo blasfemos, injuriadores, perseguidores de Cristo. Aquí dice Pablo. Amén. Y más sin embargo, dice el Señor, dice Pablo, pero yo lo hice por ignorancia. Ignorancia e incredulidad. Te pregunta Dios, ¿tú de qué careces? ¿Cuál ignorancia tienes si hasta predicas? Estás dotado de dones y ministerios. Pablo lo hacía porque no me conocía, y él lo aclara, porque era yo ignorante e incrédulo. Pero tú que te congregas, tú que recibiste un ministerio, ¿por qué lo haces? Dice Dios. Es lo que dice. Tú no tienes perdón. Él lo ignoraba, no conocía a Dios, por tanto era incrédulo. Pero tú que dices ser hijo de Dios, tú que lees la palabra, tú que evangelizas, tú que predicas, ¿por qué lo haces? Dice el Señor. Allí es donde no tenemos perdón. Así es. Pablo aquí lo dice claramente. Entonces, cuando nosotros no sabemos confiar en Dios, aún por encima y muy encima de lo que estemos pasando, entonces caemos en infidelidad total. Así es. Gloria a Dios. Y para Dios le desagrada la infidelidad. Así es. Para que me entiendan. En un matrimonio, si la mujer engaña a su marido con otro, es infiel y no lo ve con agrado. Unos hasta las matan, las corren porque se hace el digno, porque no se lo merece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tú qué crees que piensa Dios cuando tú le eres infiel a Él? Cuando no confías en esa majestad, en ese Dios vivo que te levantó y que por Él respiras y vives. Amén. Así es. Cuando tú no le crees, eres infiel. ¿Tú qué crees que piensa o cómo se siente Dios? ¿Te has preguntado, iglesia? Si sí entendemos lo que Dios nos está diciendo hoy. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Lo hice para toda su iglesia. Sí, amén. Yo soy la primera. Gloria a Dios. Amén. Así es. No caigamos en infidelidad a Dios. Así es que, amada iglesia, hoy, a partir de hoy, si tú no confías en Dios sobre lo que estés pasando, caes en infidelidad y sabes lo que significa. Antes porque no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Sí, amén. Gloria a Dios. Hebreos 3:14. Adelantito. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice el Señor, no
por alto mi escritura. No pases por alto mi palabra que te he enseñado. Eso dice, amada iglesia. Amén, así es. Dice, pero persiste. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que persistamos, iglesia? Por lo que ya explicamos. Por la infidelidad en la que caemos. Pero persiste. Mantente de pie. Tú, yo, en lo que hemos aprendido. Dice. ¿Y qué? Dice, sabiendo de quién has aprendido. No del hombre, no de cualquiera, de un Dios todopoderoso. Amén. Persistamos en lo que Él nos dice. Enfócate en lo que Él nos dice. Amén. Sé fiel y cree a lo que Él nos dice. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén, amén, aleluya. Santo es su nombre. Allí mismo en el 4, Hebreos 4:16, dice las Sagradas Escrituras, en mi primera defensa, allí en el 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Aquí está hablando Timoteo, que el hombre por sí solo es farsante y que todos le dieron la espalda. A Timoteo le dieron la espalda cuando más lo necesitó. Porque acuérdense que dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué nos dice aquí Dios a través de Timoteo? Que así como Timoteo, todos le dieron la espalda cuando más lo necesitó, a ti también te darán la espalda. Porque el hombre falla. El hombre falla. Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente. Hebreos 4:16, lo tenía yo más adelante. Hebreos 4:16. Amén. Amén. Confiadamente. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 4:16. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos confiadamente. Ahora, amada iglesia, cuando nosotros no confiamos en el hombre, a ver, me está trayendo el Señor, cuando nosotros no confiamos en Dios, generalmente el hombre tiende a confiar en alguien. Pone a una cosa o a una persona en lugar de Dios. Si no confiamos en Dios es porque tú confías en otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si dentro de tus tormentas tú no confías en Dios, ¿en qué es más fácil que confíes? En primer lugar, en el dinero. Dinero, ¿Qué más? lo que tienes. En tus amigotes con una buena posición que te pueden ayudar, si eso es posible. En tus amigos, en tus conocidos, pero primero en el dinero y en tus más allegados. Entonces ellos ya están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Por eso vimos, por ejemplo, que Timoteo se siente triste porque él dice que todos lo abandonaron. Cuando él más necesitaba a Timoteo, pues ve lo que pasa a un siervo de Dios. Pasas de todo. Y Timoteo le dieron la espalda a todos. A Timoteo todos le dieron la espalda. Y dice que todos lo dejaron solo cuando más lo necesitaban. ¿Qué le pasa al ser humano cuando tú confías en otro ser humano? Porque el mismo Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Idolatran. ¿Saben por qué el humano falla? ¿Por qué cuando una persona, tú confías en el humano, caes en maldición? Porque ese lugar le corresponde a Dios, porque nosotros como hijos de Dios debemos confiar en Cristo. Amén. Pero habemos muchos cristianos que no confiamos en Dios. Confiamos, como lo hemos dicho, en riquezas, en amigos, con una buena posición social, alguien que te puede sacar avante tu problema de una manera rápida. Entonces ya estamos haciendo a Dios un lado y estamos poniendo el dinero y estamos poniendo al humano. Por eso es que tú caes en maldición. Y por eso es que dice Dios, maldito el hombre que confía en el hombre.
Porque ese lugar de honor le corresponde, de confianza y fe, le corresponde únicamente a Dios. Por eso el hombre te falla, porque tú mismo provocas esa maldición. Iglesia. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Nosotros mismos, al desbancar a Dios, quitarlo y poner al hombre a las riquezas o cualquier otro objeto o una imagen, caes en maldición. Así es. Tú lo provocaste, yo lo provoco, porque le quito el lugar que le corresponde a Dios. Que nuestra confianza total debe ser a nuestro Dios. Amén. Esa es la razón, amada iglesia. Amén. Allí mismo en Hebreos capítulo 13, 6. Capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué tienes que decir? El Señor es mi ayudador. ¿Quién es tu ayudador, iglesia? El Señor Jesucristo. Amén. mi ayudador. Él es mi ayudador. Gloria a Dios. Ningún hombre, ninguna imagen, ninguna posición social, ningunos amigotes, nada. El Señor es mi ayudador. Hebreos. Hebreos 13:6. Amén. Vamos, amada iglesia, a Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33:14. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice en Éxodo capítulo 33, versículo 14? Amén. 33:14. Dice las Sagradas Escrituras. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré Descanso. descanso. Amén. ¿Quién? ¿Quién nos dijo? Porque acuérdense, bueno, si hemos leído, amada iglesia, el libro, el Pentateuco, para ser exactos, Éxodo capítulo 33, versículo 14. Amada iglesia, si hemos leído el Pentateuco, Moisés Dios. a veces era incrédulo y un poco rejego, un tanto. Y no quería hacer las cosas porque ya saben, se las gastaba como a nosotros. Soy tardo para hablar, yo no sé hablar, manda otro, bla, 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 bla. O sea, ya saben, así como uno de nosotros. Y entonces, pues total que al final le dice al Señor, bueno, pues está bien, dice, yo voy. ¿Y qué dice en el 14? Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le habló Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, bueno, está bien, Señor, ya después de tantas largas que le había dado, si tú dices que yo vaya yo, está bien, dice, si tú vas, pero si tú vas conmigo, dice, yo voy a cumplir el cometido de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y le dice, y él le dijo al Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Amén. Después de que se la hizo cansada, ya, si hemos leído el Pentateuco, pues ya sabes, ahí te das cuenta de todo. Sí. Y entonces dice, está bien, Señor. Así como le hacemos al Señor, está bien. Ahora ya te voy a servir. ¿No Moisés hizo lo mismo? Ajá. ¿Cuántas veces dejamos paralizado nuestro ministerio? ¿Cuántas veces tenemos que ir a evangelizar? ¿Cuántas veces tenemos que hacer nuestras cosas para Dios? Y no queremos. No tengo tiempo, no puedo, el trabajo, mi casa, mis hijos, etcétera, como Moisés. Pero ya de repente, está bien, Señor, hoy voy a la iglesia. Ahora sí ya voy a predicar. Así le hacía Moisés a Dios. Ahora sí ya. Te prometo, Señor, que ahora sí ya. ¿Cuántas veces hacemos eso? Y entonces le dice Dios, está bien, dice, si tú vas conmigo, yo voy. Y le dice Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Le dijo Moisés. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la presencia de Dios va con nosotros. Siempre. Amén. Salmo 16, 9. Salmo capítulo 16, versículo 9.
Salmo capítulo 16, versículo 9. ¿Qué dice nuestro Dios? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Quién lo decía? El rey David, a Jesús, Amén. a Cristo, después de todas las tribulaciones que pasaba. Salmos capítulo 16, 9. Amén. Y se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén. Gloria. ¿Cuándo reposa tu carne? Cuando duermes tranquilo, a pierna tendida, como decimos nosotros. Cuando tú sabes en quién confías. Y de verdad que después de que oramos, los hijos de Dios, esa experiencia la vivimos día a día. Terminas de leer la palabra, de escuchar alabanzas, de orar, de platicar con Dios, porque Amén. orar es platicar con Él. Amén. No nomás pidi, de pediche, no. Amén. Orar es platicar con Él, decirle también que si está bien, preguntarle, platicar. Porque a poco cuando tú entablas una plática con una persona y dices, dame esto y dame el otro, y ya sin eso descansa la plática y ya se va. Te mandan a descansar fácilmente. Entonces tú, ¿por qué con Dios nomás? Dame, y nunca le preguntas, oye Señor, pero aquí y yo, y no lo hacemos. Y orar es platicar con Dios. Amén. Amén. Y no después de orar, tú te sientes, bueno, no sé tú, o si no oras, pues no sabes, ¿verdad? ¿Qué debes hacer? Debes orar. Pero después de orar, dormimos, por ejemplo, la noche, te sientes con una paz y te acuestas. Y te avientas tus cobijas encima y que se caiga la casa. Y si se cae, pues ya estaré ya con el Señor. A esa confianza, a ese nivel de que dices, si Dios viene por mí ahorita, yo me voy. Porque estoy preparado, Amén. estoy a cuentas. Amén. Y eso te hace dormir, como decimos nosotros, a pierna tendida, sin ninguna preocupación. Y no vimos que es descanso y que es confianza en Cristo. Y no eso es. Amén. Y aquí habla del reposo de la carne. Estar tranquilo, en paz. Amén. Eso dice aquí, amada iglesia. Gloria a Dios. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. No cuando tú oras vives eso. Amén. Eso le pasó al rey David. Porque él era un hombre temeroso de Dios, conforme, a pesar de sus errores que tuvo, pero era temeroso, se arrepintió. Entonces, hijo de Dios y un santo de Dios no es aquel que nunca se equivoca, no es aquel que nunca peca, es aquel que reconoce que se equivocó y no vuelve a cometer ese pecado. Y uno de ellos, un ejemplo fehaciente, fue el rey David. Reconoció, le cayó el 20 y se apartó de ese pecado y paró de tener mujeres. Pero la pagó también. Vivió unas buenas. Amén. Tuvo que pagar el precio del pecado en la tierra, independientemente de que no lo haya quitado Dios de su trono y le haya perdonado. Amén. Pagó las consecuencias del rey David. Amén. Amén. Pero él dice que él estaba confiadamente y su carne reposaba. Amén. Amén. Muchos hijos de Dios dicen que son y no reposan, no tienen tranquilidad. Entonces, ¿cómo dices que eres hijo de Dios si no tienes reposo ni tranquilidad? Entonces, ¿cuál Dios sirves? Así. ¿A qué Dios sirves? Porque bien sencillito, si tú sirves a Cristo, tienes que tener reposo, tranquilidad. Debe descansar tu alma. Debes reposar confiadamente. Pero hermana, no la tengo porque me preocupa aquí, me preocupa allá. Entonces no confías en Dios. O a que Dios sirves en su defecto. O no, de acuerdo a lo que estamos viendo, eso es. Eso es. Duele si duele. Porque estamos descubriendo si realmente somos hijos de Dios. Y si realmente somos fieles. Así es. Y si realmente vives con paz. Eso estamos descubriendo hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes 8:56.
Primera de Reyes 8:56. Dice las Sagradas Escrituras. Primera de Reyes 8:56. Pero bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés y sus siervos ha faltado. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, al pueblo de Israel. En este caso a nosotros, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado, ha faltado tampoco. Amén. No ha faltado ni ha fallado. Gloria a Dios. O sea que Él cumple en ti y en mí lo que promete. Amén. Y no vimos en un inicio, amada iglesia, la definición de confianza, que es la seguridad, es la certeza de las promesas de Dios para tu vida y para la mía. Amén. Y estamos viendo que así es, porque Dios es fiel Amén. y verdadero. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a nuestro Dios. Salmo 4:8. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo 4:8. Dice la palabra de Dios: en paz, fíjense lo hermoso, yo oro con este. En paz, después de que ya oro este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ciertamente. ¡Wow! Solamente Él. Yo oro con ese versículo. Después de orar, al final cierro con eso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Allí mismo en Salmo capítulo 23 del 1 al 2. Capítulo 23 del 1 al 2. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Gloria a Dios. Así es. Estaremos confiados y con reposo, Amén. descanso. Amén. A pesar, y como volvemos a repetir, muy por encima de las tormentas que tú estés pasando. Y yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo sé que esta palabra hermosa está cayendo de refrigerio para su pueblo. Amén. Yo no sé qué está pasando en su iglesia aquí presente y lo que nos ve a través de las redes sociales, pero Él sí sabe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Para que vean que no nomás es pura vara, no. Dios se mueve como Él quiere. Salmo 116, nos falta otro 7, ya que andamos ahí. Aprovechando. Salmo capítulo 116, 7. Dice la palabra de Dios: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Gloria a Dios. Todos aquellos que se han desviado, mira lo que les dice el Señor: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien y tú has sido mal agradecido. Amén. Amén. Salmo capítulo 116, versículo 7. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Aquí habla de que muchos se han desviado y no han confiado en Dios. Amén. Amén. Jeremías 6:16. Jeremías, ya casi terminamos. 6:16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Mientras tú, dice el Señor, ve aquí, ve allá, ve más allá, ve allá. Y mira en dónde encontrarás descanso: en el camino de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Solo en Él. Dice el Señor: ¿qué da a entender? Ve allá afuera cómo matan, cómo secuestran, tantas hambres, guerras, todo lo que está pasando. Ve para allá, es lo mismo. Ve allá y está peor. ¿Y qué dice? Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos
Mirar, observar cómo se está desmoronando y cayendo en pecado y perdiéndose el mundo. Y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Amén. Cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Nada te va a llevar ni te va a dar vida eterna, ni allá afuera, ni aquí, ni allá, ni más allá. Solo el camino de Dios. Cristo. Amén. Solo Cristo. Y hallaréis descanso. Y si tú sigues el camino, enderezas tus sendas, hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Amén. Ezequiel 34:15. Ezequiel 34:15. Dice las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré el aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Qué es el aprisco? Es un refugio, es un corral utilizado por el pastor para proteger al rebaño de las inclemencias. ¿Quién nos guardará en un lugar seguro? ¿Quién nos guardará en un aprisco? El Jehová, el Señor. Amén. Pero ¿quiénes son los que confían en Él? Amén. 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 Hebreos 4:9. Hebreos 4:9. Ya casi terminamos. Hebreos capítulo 4:9. Gloria a Dios. Hebreos 4:9. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa palabra es mía. No sé si para ti, si no la quieres agarrar, pero esa es mía. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahorita, si tú le crees, arrebata esa palabra, llévatela en tu corazón. Amén. ¿Qué dice Dios? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. 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 Queda un reposo. ¿Para quién? Para todos, para el pueblo de Dios. ¿Qué dice en el 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, porque no todos lo toman. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué decíamos? Que aquel que no confía en Él es infiel. Y si eres infiel, eres desobediente, ingrato. Eso vimos. Aquel que no confía en Él en las tormentas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos dos citas últimas para terminar. Salmo 37:24 primero. Salmo 37:24, que está más cerca. Salmo capítulo 37, versículo 24. ¿Qué nos dice, amada iglesia? Dos citas para terminar. Salmo capítulo 37, versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando el hombre cayere, le dice a su iglesia el Señor en este día, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. De todos no, de aquellos que saben confiar en Él. Amén. Y para terminar, Isaías 30:15, ya cerca por ahí. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. ¿Qué nos dice para cerrar el Señor? ¿Qué nos dice? Amén. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Amén. En todos no, lo volvemos a leer. Porque así dijo Jehová, te habla la iglesia de Dios. Amén. El Señor, el Santo de Israel. No es el pastor, no es el que tienes al frente, no. Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Amén. Amada iglesia, ¿qué nos dijo el Señor hoy? Que confianza es creer en las promesas de nuestro Dios, de que se cumplirán aún por lo que tú veas y estés pasando, Amén. por cualquier tormenta que estés pasando. Amén. Amén. Esa es la confianza que vimos y el descanso
tranquilidad de que aún muy por encima de lo que estemos pasando, seremos victoriosos. Porque tenemos un Dios fiel, sabe perfectamente quién confía, quién lo ama. Y aquel que confía y lo ama dice que lo fortalece como premio a su confianza y a su fe de que Él cumplirá fielmente sus promesas. Amén. Saldremos con la victoria y la tenemos por adelantado, Amén. dice el Señor. Amén. Que no caigamos también en el error, que tengamos claro qué pasa con aquellos que desconfían, le fallan al Señor, significa serle infiel y cae en maldición, ya lo vimos. Si queremos ser nosotros fortalecidos y victoriosos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro descanso debe permanecer en Él y no debe otra cosa ni alguien ocupar esa fe y esa confianza que le pertenece únicamente a Dios. Porque si caemos en el error de confiar en el dinero y en el hombre, nosotros mismos provocamos automaldición, como ya lo vimos. Así es. Para que podamos vivir en fe y en esperanza, necesitamos nosotros seguir por las sendas de justicia del camino del Señor. Amén.